mi tarea es responder una pregunta. Una pregunta que mucha gente se hace. Una pregunta que muchos cristianos no tienen una respuesta clara. Y la pregunta es: ¿por qué Cristo vino a la tierra? ¿Cuál fue la razón de Cristo de venir a este lugar? ¿Por qué tuvo que sufrir como sufrió? ¿Por qué tuvo que morir como murió? ¿Por qué tuvo que exponer su vida como lo hizo? ¿Qué pasó? Porque creo que esto es lo que va a dar firmeza en la vida de la iglesia. Porque hasta que nosotros no comprendamos la obra de Cristo, será muy difícil vivir a Cristo. Quiero invitarlo que por favor abra su Biblia en la carta más importante de Pablo. ¿Cuál es? La carta más importante de Pablo es la carta a los Romanos. Dicen que es el texto teológico por excelencia. Romanos capítulo 3. En esta noche voy a hacer un breve estudio de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos. No se preocupe que no va a ser extenso, pero quiero ser claro. Quiero empezar con este texto. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? Aquí parte la realidad. Por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Y como todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué el creador del ser humano tuvo que hacerse humano? ¿Por qué el creador de la tierra tuvo que venir a la tierra? La única respuesta que podemos entender está ahí: para redimir a un mundo que había caído, para redimir al hombre que se había separado y apartado de Dios. El creyente contemporáneo, la iglesia actual, debe entender con claridad la doctrina de la redención. ¿Sabe por qué? Porque si usted no entiende la doctrina de la redención, difícilmente usted entenderá la vida de adoración. Porque nosotros, dijo Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. La razón de por qué cantamos, la razón de por qué adoramos, la razón de por qué venimos a la congregación, la razón del por qué tenemos la vida que vivimos, la vida que nosotros llevamos, es solamente por una: porque Cristo redimió nuestra vida en el momento en que nosotros estábamos muertos. Y mientras no entendamos la razón de la redención, no podremos disfrutar una relación con Cristo. Por eso creo que para la iglesia no hay tema más importante que entender la cristología, la obra redentora de Cristo. Y de pronto en este ejercicio vamos a tener que sumergirnos un poco en sermones teológicos. De pronto tendremos que abrazar el lenguaje doctrinal, pero la doctrina y la teología cristocéntrica es lo que nos va a dar el fundamento. Y vamos a apelar quizás al hombre que mejor conoció a Cristo, no a Jesús, a Cristo, Pablo. Pero juntamente con Pablo hubo un hombre que cuando Jesús estuvo en la tierra se recostó en el pecho de Jesús. Pero después ese Juan, siendo anciano, vio a Cristo sentado en el trono. Estos dos fueron los hombres que mejor pudieron entender la cristología del reino. Y vamos a trabajar un poquitico sobre Pablo. La carta a los Romanos, sin duda alguna, es la carta más importante
sobre todo frente al tema cristológico. No existe una carta más trascendental y yo le sugeriría y lo invitaría a que usted pudiera hacer una lectura juiciosa, sistemática de la carta a los romanos. Yo en este momento estoy leyendo la carta, empecé hace 3 días y hoy voy en Romanos, ya digo en qué voy, terminé Romanos 7. Pero si usted viera cómo tengo esta Biblia, vea. Estoy estrenando Biblia y empecé a leer la Biblia de ceros, con marcadores nuevos y con esferos nuevos. Y lo que he encontrado ha sido tan apasionante, porque me he enamorado más de Cristo desde la teología de Cristo. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Permítanme simplemente empezar diciendo que una de las razones por las cuales Cristo vino a la tierra fue por causa del caos de la humanidad. Ahora, ¿qué significa esto? La Biblia nos dice que en un principio, no nos dice cuándo, no nos dice en qué momento, no nos dice exactamente cómo, pero la Biblia nos dice que en un principio la divinidad, el Dios infinito, el Dios eterno, como hablábamos el domingo pasado, el Dios preexistente, determinó hacer una pausa en la eternidad e introducirse, escúchelo, e introducir en la eternidad el tiempo, el cronos. Y en ese tiempo crea al hombre, crea el universo, crea todas las cosas. Por favor, imagínense ustedes que esta pared es la eternidad. Allá empieza la eternidad y por allá sigue la eternidad. Pero en medio de la eternidad hubo un espacio llamado cronos, tiempo. Y en ese tiempo fue creadas todas las cosas. Y ahí fue creado el ser humano. Y en esa creación perfecta Dios establece una pareja con la cual empieza el diseño sobre la humanidad. Y a esta pareja les da potestad de gobernar sobre todo. Ellos enseñorean sobre los animales, enseñorean sobre el mar, enseñorean sobre las aves. Esta pareja tiene un nombre, son Adán y Eva. Pero dice la Biblia que ellos fueron seducidos y ellos cayeron y pecaron. Por causa de la desobediencia, fueron inducidos al pecado y se apartaron de Dios. El pecado generó una fractura entre Dios y el hombre. Cuando el hombre cae, escúchelo, frente a Dios empieza a generar una profunda crisis. Y Pablo, de una manera magistral, Pablo trata de explicar qué pasó con el hombre después de la caída. ¿Cuál fue la condición del ser humano frente a Dios? Porque Romanos 3:23 dice que el hombre está como destituido. ¿Por causa de qué? Del pecado. Ahora, pero ¿cuál fue el pecado que el hombre cometió? ¿Por qué el hombre quedó y terminó separado de Cristo de esta manera? Ahora, por favor, quiero invitarlo aquí, vaya por un momento a su Biblia, a Romanos capítulo 1. En esta carta el apóstol Pablo empieza a hacer una descripción extraordinaria. Y quiero hacer una lectura desde el versículo 18, haciendo algunas paradas especiales. 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Escuchen, el ser humano ante Dios no tiene. Ahora, pero aquí viene el comportamiento del hombre. Por favor, miren. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo el hombre? El primer error del hombre frente a Dios fue este: el hombre no le dio la gloria a Dios. ¿Qué hizo el hombre? No le dio la gloria a Dios.
El hombre simplemente empezó a creer que todo lo que tenía era por él, que todo lo que tenía se lo merecía, que todo lo que tenía había sido por su capacidad, que todo lo que tenía había sido el resultado de su trabajo, y nunca le dio la gloria a Dios. El mismo versículo 21, miren lo que dice. Ni le dieron ¿qué? Oigan, características de una persona separada de Dios: no lo glorifica ni le da gracias. Estas son características de una persona separada de Dios. Versículo 21: sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue ¿qué? Miren, ahí pasaron dos cosas. Uno, el ser humano sin Dios se llenó de orgullo y arrogancia. Se volvió creído, se volvió orgulloso. Y el mismo versículo dice que el corazón de ese hombre se endureció. Por favor, miren la progresión. No lo glorificó, no le dio gracias, se volvió orgulloso y su corazón se volvió como duro. Versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? El hombre se creyó más sabio que Dios. El hombre se cree mejor que Dios. El hombre se cree más justo que Dios. El hombre se cree más poderoso que Dios. Y termina el versículo 23: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el hombre? Cambiaron la adoración, escúchenlo, y dejaron de adorar al Dios vivo y empezaron a adorar imágenes. Imágenes en forma de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles, de seres vivos. Esta fue la condición del hombre. Ahora, ¿qué hizo Dios frente al hombre? Al ver Dios la condición del hombre, hubo tres palabras que a mí me impresionaron. Por favor, mire la primera expresión de Dios, versículo 24. Por lo cual Dios, ¿qué hizo? ¿A qué nos entregó? A su inmundicia. ¿Saben lo que les digo? Si no quieren vivir conmigo, si no me quieren glorificar, si no me quieren dar el lugar que yo merezco, si ustedes son tan sabios como creen que son, yo los entrego a que vivan la vida que quieren vivir. Y la vida que el hombre vive sin Dios, ¿cómo es? Una vida inmunda. Es una vida sucia. Es una vida terrible. Entonces, la primera expresión que me impresionó fue que Dios los entregó a inmundicia. Versículo 26. Por eso Dios, ¿qué hizo? Los entregó a pasiones ¿qué? ¿Sabe qué son pasiones vergonzosas? Mira lo que dice. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Saben lo que hizo Dios? Uno, los entregó en su inmundicia. Dios les dijo: vivan sus pasiones vergonzosas como las quieren vivir. ¿A dónde cayó el hombre? Cayó en relaciones sexuales distorsionadas. Y el hombre se depravó. Y el hombre se volvió, el ser humano se volvió un enfermo en la vida sexual. Se volvió desordenado sexualmente. Hoy en día la locura inmoral del ser humano es terrible. Pero este es el resultado de ¿qué? De una separación de Dios. Ahora, sigue leyendo lo que pasó en el texto. Versículo 28. Por favor, necesitan que se queden sentaditos. Hay mucho movimiento, los niños se me van a quedar quieticos ya. Por favor, los niños. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Ahora, usted me dirá, pastor, que es una mente reprobada. Por favor, mire, versículo 29.
estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores. Empieza Pablo a dar otra cantidad de estas. ¿Saben por qué pasó esto? Porque Dios nos entregó en su pasión, nos entregó en su inmundicia, y Dios les dijo: ¿saben qué? Vivan la vida que quieren vivir. Esta es la realidad del hombre sin Dios. Usted me dirá: no, pastor, yo tengo a Dios porque es que mi abuelita va todos los domingos a la iglesia o va todos los domingos a misa. Pastor, yo tengo a Dios porque cuando yo era pequeñito a mí me bautizaron. Pastor, yo tengo a Dios, en cada Semana Santa a mí me colocan aquí en la frente una crucecita. Pastor, yo tengo a Dios, yo cada domingo vengo a esta congregación y yo canto canciones. Escúchalo. El ser humano cree tener a Cristo, cree tener a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Sabe lo que escribió Pablo? Capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, todos son justos. ¿Sabe lo que dijo Dios? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dígale al que está al lado suyo: ahí está usted. Porque esta era la condición del hombre sin Dios. Niños, esta era la condición del hombre sin Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Miren, cuando el Señor se da cuenta que el mundo está desembocado, que el mundo está desenfrenado en lujuria, en pecado, en muerte, Dios mismo tuvo que destruir en ocasiones la humanidad por causa del pecado. Pero aún así, escucha, le hago una pregunta: después de Sodoma y Gomorra, ¿el homosexualismo se acabó? Después del diluvio, ¿el pecado acabó? No. Flacos, hijos, me van a poner cuidado. Me van a poner cuidado. Bueno, ¿por qué? Porque cuando el hombre está sin Dios, el hombre se desenfrena sin Dios. Y Dios entonces dijo: yo voy a colocar un límite para ayudar al hombre. La pregunta: ¿cuál fue una solución transitoria de Dios? ¿Quién es? ¿Quién dijo por acá? ¿Quién dijo por acá? Sí. Sea muy inteligente, ¿verdad? ¿Quién es su profesor? Dios dijo, escuchen, frente a esta mortandad, por este abismo que la gente se está descarrilando y se está matando y se está destruyendo, yo voy a hacer algo, voy a colocar la ley. La ley no tenía como propósito salvar, la ley tenía como propósito frenar. Imagínese usted un abismo impresionante, donde la gente no tiene límite a la velocidad. En esta autopista le dicen: puedes transitar a la velocidad que quieras, pero al final hay un precipicio, pero no importa, transita. Cuando coloca la ley empieza a decir: yo le recomiendo que transite a 60. Tenga cuidado, adelante hay un policía acostado. Por favor, a 3 kilómetros hay un pare. Por favor, hay un semáforo en rojo, pare. Le hago una pregunta: ¿las señales de tránsito han detenido la mortandad de los accidentes de tránsito? Pero de una u otra manera generaron conciencia. Esto fue la ley. La ley le dijo al hombre: frénese, pare un poquitico, porque si usted no para, va a terminar mal. Ahora, pero quiero que entienda usted la posición de la ley frente a la realidad humana. Romanos 30, 20. Este texto es extraordinario. Romanos 30, 20 dice:
las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Mira qué impresionante delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué. Ahora, pastor, ¿por qué Dios colocó la ley? Permítame, le doy dos razones rapiditas. Uno, la ley fue establecida para revelar y poner límite al pecado. Pablo dijo: yo conocí el pecado por causa de la ley. ¿Por qué? Porque antiguamente todo era permitido. No había restricciones, no había normas, no había prohibiciones. Cuando apareció la ley, la gente entendió que adulterar era pecado. La gente entendió que mentir era pecado. La gente entendió que robar era pecado. Y que el que desobedeciera a Dios andaba en maldición. El pecado se entendió cuando apareció la ley. Pero hubo algo que también, la ley, escúchelo, y esto es impresionante. Según el texto que acabo de leer, la ley nunca pudo justificar ni redimir el pecado del hombre. Se lo vuelvo a decir. La ley nunca pudo cambiar la conducta del ser humano ni perdonar su pecado. Escuchen. Israel, ojo, Israel con la ley terminó colocando baales en medio de la nación. Israel con la ley se dividió. Israel con la ley terminó 70 años cautivo. Hombres como David, con la ley, con la promesa, con la unción, vivieron vidas desordenadas. Ahora, le hago una pregunta. Muéstreme un hombre de Dios del Antiguo Testamento que haya pecado. Rápido. David, otro. Sansón, otro. Salomón, otro. Saúl. Todos tenían la ley. Pregunta. Aparte de Judas, muéstrenme un hombre del Nuevo Testamento que caminó en Cristo, que hubiera pecado como pecaron en el Antiguo Testamento. ¿Quién? ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento se vivía por la ley y la ley no transformaba la conducta del hombre. En el Nuevo Testamento aparece uno que le dio vida a los muertos y le dio sentido a nuestra existencia. La ley sirvió, sí, pero la ley no fue la respuesta del hombre. Por eso, miren este texto tan espectacular. Le leo el capítulo 30, 20. Capítulo 3, 20. Y salto al 21. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren lo que sigue. Pero ahora, repita conmigo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? ¿Sabe lo que dice Pablo? La ley no funcionó, pero ahora la gracia apareció por medio de Cristo. Por eso nosotros somos cristianos. Dígale al que está al lado suyo: usted no es judío, aunque tiene cara. Nosotros pertenecemos a una justicia mayor. Dice Pablo que Cristo apareció en el tiempo perfecto. ¿Por qué no apareció Jesús en los días de Moisés? ¿Por qué no apareció Jesús en los días de David? ¿Por qué no apareció Jesús en los días de Salomón? Porque tuvo que llegar en el tiempo que llegó. ¿Sabe por qué? Porque Dios había dado una profecía en Daniel. Y la profecía era que 4 reyes caerían y el 5.º rey levantaría una descendencia sempiterna. El imperio de Babilonia cayó, el imperio persa cayó, el imperio medo cayó, el imperio griego cayó,
Cristo nace en medio del Imperio Romano. ¿Sabe cuál fue la ventaja del Imperio Romano? Primera ventaja: en el Imperio Romano todos hablaban el mismo idioma. Segunda ventaja: el Imperio Romano permitía que cada cultura pudiera desarrollar su propio culto. No les exigían adoración al César, le exigían impuesto al César, no adoración. Cada cultura podía tener su propia moneda, su propia economía, su propio lenguaje, su propia liturgia. Todas las fronteras del mundo fueron desaparecidas por causa del Imperio Romano. El tiempo más perfecto para que viniera Cristo fue en ese momento. El momento en que la tierra estaba preparada para que el Dios preexistente se encarnara en el ser humano. Y Juan dice: y vivió entre nosotros, y caminó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahora, ¿cómo describe Pablo al Cristo, a nuestro justificador? Versículo 3:21. Voy a leer 3-4 versículos y de ahí les traigo algo y vamos terminando. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Paro ahí. Esto suena muy raro. Esto parece que fuera otro idioma, pero Pablo no era sencillo de entender. Pero permítame, le doy sencillamente 4 aclaraciones que Pablo hace sobre la obra de Cristo. Versículo 21. Pablo dice que Cristo, niños, Cristo nos justificó ante Dios. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? ¿Sabe usted qué significa el término justicia? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios justo? ¿Qué es justicia? Imagínense usted, y yo hace unos días le expliqué esto a alguien. Imagínense que usted llega a su casa. Voy a hacer una historia terrible. Usted llega a su casa y usted encuentra el barrio conmocionado en su cuadra, porque resulta que una persona entró a robar a su vecino. Se lo pongo más terrible: entró a su casa y entró a robar a su casa, y por robar a la persona que estaba dentro de la casa, forcejeó con ella, y en medio del forcejeo la hirió y la mató a la persona que estaba en su casa. Usted llegó en el instante justo. Usted ve a su pariente agonizando y usted toma al ladrón o al asesino. Usted lo golpea, usted lo amarra y llama a la policía. La policía viene y al hombre se lo llevan a juicio. Cuando está en el momento de la imputación y en el momento del juicio, el hombre se arrodilla y dice: yo le pido perdón por haber hecho esto en su casa. Yo le pido perdón porque yo estaba mal, estaba drogado, estaba equivocado. Yo le pido perdón, por favor, tenga misericordia de mí. Y se queda mirando al juez y se pone a llorar ante el juez. Y el juez lo mira con ternura y le dice: ay, pobrecito. Y entonces el juez dice: ay, no les da pesar de este muchacho. Mírenlo cómo está de arrepentido. Mírenlo cómo se siente de mal. Y el juez dice: yo determino, por causa de las lágrimas de este hombre, que este hombre no es culpable. Es exonerado de toda muerte, de todo asesinato, porque esos ojitos me convencieron. Usted
al ver salir a aquel asesino campante de aquel tribunal. Usted diría, no es justo. Y algunos dirían, déjeme la justicia a mí. Ahora, este texto dice que alguien apareció para manifestar la justicia. ¿De quién? ¿Sabe qué significaba manifestar la justicia? Significaba que alguien tenía que aplacar la ira de un juez justo. Y no es que usted haya sido perdonado porque es buena gente. No es que usted haya sido amado porque es muy lindo. No es que usted haya sido perdonado porque Dios o porque usted le cae bien a Dios. Escúchelo, hubo una razón del perdón. Y fue que alguien murió por usted. Alguien le dijo al padre: papá, no los culpes a ellos. Coloca sobre mí la culpa de ellos. Y si alguien tiene que pagar con la muerte, ese seré yo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado era muerte. La única sentencia que había contra la raza humana era la muerte. Pero apareció uno. ¿Saben lo que hizo este uno? Nos justificó ante el Padre, quitando la ira del Padre de nosotros y colocándola sobre Él. Por eso, el Viernes Santo, cuando a las 3 de la tarde recordamos el sacrificio de Cristo, usted escuchará en la historia y verá en la televisión o escuchará en los sermones que a esa hora el cielo se oscureció y entró en tinieblas. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque Cristo estaba cargando el pecado del mundo. Y Cristo desde la cruz dijo esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Porque el Padre en ese momento estaba colocando sobre su Hijo el pecado. Y el Padre Santo, el juez justo, no podía relacionarse con el pecado. Cristo estaba justificándonos ante el Padre de tu culpa y de mi culpa. Dígale al que está al lado suyo: usted era culpable. Y vino Cristo a justificarnos. Versículo 22, escúchelo, mira el 22. La justicia de Dios por medio de las obras. ¿Por medio de qué? No, de la fe. Escúchelo, esto es tan extraordinario que Pablo nos enseña que Cristo establece una nueva norma. Hay una nueva conducta para relacionarse con Dios. Hay una nueva ley para tener comunión con Dios. Y la ley se llama Fe. Para que todos los que creen en Él, porque no hay Diferencia. no importa tu cultura, no importa tu formación, no importa tu estrato, solamente hay una condición para conectarte con el Padre por medio de Cristo. Se llama fe y creer. Tú no tienes, escúchalo, que pagar penitencias. Tú no tienes que flagelarte el cuerpo. No tienes que subir, hermano mío, la línea de rodillas, ni tirarte de cabeza tampoco. Escúchalo. ¿Sabes por qué? Porque ya uno pagó el precio por ti. Lo único que tú necesitas es aceptar por fe la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y le está diciendo a una cultura, hermano mío, judía, que vivía de obras, que vivía de normas, que vivía de ritos, que vivía de sacrificios. Les está diciendo: ya no necesitas sacrificio, ya no tienes que matar cordero, ya no tienes que caminar tantos pasos, ya no tienes que dejar de comer tantas cosas. Escúchalo, ahora tu comunión con Dios es por medio de la fe. Versículo 24. ¿Saben cómo es la redención? Siendo justificados como. ¿Saben lo que enseña Pablo en esta carta? Que Cristo nos redimió gratuitamente. Amén. No pagaste nada.
hiciste nada. Dice la Biblia, Pablo lo escribe de esta manera, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no tuviste que pagar absolutamente nada, hermano mío. Toda la obra de Cristo para tu vida es por fe, es gratis y justifica delante de Dios tu relación con Dios. Y esto es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender, de por qué Cristo tuvo que venir a la tierra. Porque solamente la divinidad podía reconciliar al hombre con Dios. Y termino con esto, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe qué hizo Cristo? Cristo nos hizo aceptos ante el Padre. ¿Qué significa esto? Que el día que usted creyó en Jesús, que el día que usted creyó en la obra de Cristo, escúchalo, en ese día, todos sus pecados fueron pasados como por alto. Todos sus pecados fueron perdonados. Dígale al que está al lado suyo, Dios no se acuerda de sus pecados. Dios no se acuerda de esos. Pero yo sí, pero yo sí. Pero Dios no se acuerda. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos hizo aceptos ante el Padre. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Sencillamente porque la vida del hombre era un caos y el hombre en su naturaleza era impotente, era incapaz de reconciliarse con Dios. Y el hombre trató de encontrar a Dios por medio de la religión, y ninguna religión te lleva a Dios. Solamente hay un camino, solo hay un mediador, y se llama Jesucristo. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra para reconciliar al cielo y la tierra, y para convertirnos a nosotros no solamente en criaturas redimidas, sino desde su obra te convirtió en hijo de Dios. Esto es extraordinario. Y esto despierta en ti, hermano mío, una razón más para adorarlo mejor, una razón más para amarlo más profundamente, una razón más para consagrarse a ese Rey eterno que me amó sin yo merecer. ¿Cuántos quisieran levantar en esta noche una palabra de oración y de gratitud a Cristo? Y le pueden decir con sus palabras: gracias por amarme sin haberlo merecido. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Tómate un minutico en esta noche. Y te diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu obra redentora. Te doy gracias, Señor, por morir por mí gratuitamente. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Te doy gracias, Señor, por reconciliarme con el Padre. Te doy gracias por permitirme ser hijo
doy gracias por amarme como me has amado y por darle sentido a mi vida como lo has hecho. Transforma mi vida. Permíteme nacer en una nueva criatura. Permíteme reconstruir mi vida ahora desde ti. Permíteme cambiar las cosas, pero ahora contigo. Permíteme volver a empezar, pero ahora en tu presencia, pero ahora en tu gracia. Y en esta noche bendecimos a Cristo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Hay una persona en esta noche que haya